a todos ustedes, soy Claudia Romero. Se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. No sé qué me pasa, que ahora siempre quiero poner Anáhuac. Pero bueno, estamos aquí presentes, ya saben que buscamos siempre estar encontrándonos con ustedes para crear un mayor bien común. El tema del día de hoy es muy importante, la importancia de la familia en el desarrollo individual y social. Gracias por acompañarnos y les voy a dar la bienvenida a Erika Benítez, que es nuestra invitada. Bueno, ya ha estado muy recurrente. Hoy es el tercer tema de la secuencia de estas entrevistas que hemos dado para ofrecer esta problemática, un poquito de solución a esta problemática que hemos estado viviendo en nuestro país, ¿verdad, Erika? Y que estamos encontrándonos con ustedes a través de las redes sociales para darle un cauce a esta situación tan lamentable que a veces no encontramos salida en las familias o en nuestra propia estructura. Gracias por estar con nosotros, Erika. Al contrario, muchas gracias a ustedes. También está con nosotros Mauricio Vargas, alumno de la Universidad Anáhuac, y Lore Aguilar, igual alumna de la Universidad Anáhuac, que nos están ayudando en la producción y edición, y Lore nos está ayudando a darle este dinamismo en la producción de nuestros programas que salen ahora en YouTube. Si, Mauricio, ¿nos puedes ayudar a dar nuestras redes sociales para todos aquellos que nos siguen? Claro que sí, Clau, y un saludo a todos los que nos escuchan hoy. Bueno, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok como Humanízate AC. Estamos en Twitter y en Instagram como Humanízate Radio y estamos en Spotify como Humanízate. Gracias. Y a Lore, te pido por favor, Lore, que les digas qué es lo que vamos a hacer en Humanízate para que estén pendientes y sigan todo el programa. Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por otra vez acompañarnos en esta tercera parte del programa. Y pues para estar un poco más en sintonía con ustedes, queremos agregarles dinámicas a lo largo del programa. Entonces haremos dinámicas al principio, haremos preguntas, al final agregaremos otras dinámicas para que estén pendientes y no se pierdan este programa tan importante. Gracias. Mau, ¿nos puedes presentar a Erika Benítez para aquellos que no nos han seguido y aquellos que también no nos han seguido y están viendo este programa? Por favor, vean el tema 1 y 2 para que entiendan más o menos de todo lo que hemos ido desarrollando durante todos estos programas. Por favor, Mau. Claro que sí, claro. Bueno, nuestra invitada Erika Benítez Camacho tiene una licenciatura en Psicología con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac. Tiene una maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac y un doctorado en Bioética Aplicada con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac. Como formación adicional, tiene un máster en Formación Docente y Habilidades para la Docencia Universitaria, diplomados sobre temas relacionados como Psicología Clínica, Psicología del Adolescente, Prevención de Adicciones, Liderazgo, Docencia y Metodologías Activas. Tiene múltiples cursos relacionados con psicología y la salud mental, los más recientes sobre adicciones y aspectos psiquiátricos y psicológicos asociados con el COVID-19. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica de México, también de la Asociación Académica Nacional Mexicana de Bioética. Es participante de congresos nacionales e internacionales, y en investigación es autora y coautora de artículos de investigación en revistas científicas con arbitrajes nacionales e internacionales. Por último, su experiencia laboral. Tiene más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada, especialista en adolescentes y adultos. Actualmente es coordinadora del área clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, México, con más de 15 años de experiencia docente. Bienvenida, Erika Benítez. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias, Eri. Y bueno, pues te voy a hacer la primera pregunta. Estuvimos hablando sobre el tema de la importancia de la familia en el desarrollo individual y social. Me gustaría que les dieras un breve resumen para introducir un poquito
y hablar un poquito de estos patrones familiares a partir de esto. ¿Qué es lo que está pasando que son tan nocivos y tan dañinos y que pues a veces los podemos transmitir entre unos a otros como miembros de la familia? Lo que hablábamos un poco así como manera de reseña, las sesiones, las partes anteriores de la plática, es que realmente no somos seres individuales aislados de la sociedad, sino que estamos insertos en una familia, en una comunidad y en la sociedad. Y por lo tanto lo que nosotros hagamos, el tipo de conducta que tengamos, va a impactar en los demás. Y en el tema específico de la familia, todos los miembros de la familia son importantes por igual. Aunque los padres de la familia son aquellos que pueden ser considerados figuras de autoridad o que tienen un referente o una guía o incluso dan las instrucciones sobre qué es lo que se tiene que hacer, todos los miembros de la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen una contribución muy relevante dentro de la dinámica y las relaciones interpersonales. Cuando se habla específicamente de este tema, de cómo un miembro de la familia se relaciona con otros, hablamos de diferentes elementos, por ejemplo, la comunicación, la empatía, la asertividad, el reconocimiento del otro, la capacidad para solucionar problemas, las habilidades sociales que también se tengan y los patrones de comportamiento que tengamos o que hemos adquirido de nuestras familias de origen. Cuando se es el padre o el líder de una familia, la responsabilidad aumenta porque la forma en que ellos se comportan va a ser como sus hijos lo vean. Uh-huh. Y ellos a su vez van a tender a repetir esos patrones de comportamiento hasta que llegue un nivel de conciencia y de introspección mayor y puedan hacer un análisis de qué patrones de comportamiento van a continuar y cuáles no son funcionales o cuáles son nocivos y entonces tienen que modificar. Hay patrones de comportamiento sanos y hay otros que no lo son. Ojalá que todos tuviéramos patrones de comportamiento primordialmente sanos, ¿no? Pero muchas veces pues predomina lo contrario porque así fue como esa persona creció y entendió que equivocadamente, pero que esa era la forma en que tenía que educar también a sus hijos. A esto se le llama la transmisión de patrones. Estas formas de comportarse que no necesariamente son explícitas o que no se dan en una instrucción o en un manifiesto verbal, sino que a partir de la observación que se hace en el día a día y en el enfrentamiento de las problemáticas cotidianas, es que los miembros más pequeños de la familia van identificando, van adquiriendo, hacen suyos, lo asimilan y ya posteriormente, incluso pueden pasar muchos años, lo van a aplicar. Podemos ver estos patrones de comportamiento dependiendo de la edad de cada uno de los miembros de la familia, que era un poco lo que se hablaba en la parte pasada, que hay etapas individuales, pero también hay etapas familiares. Si un niño observa cómo se resuelve un problema, a lo mejor a su edad va a aplicar esas mismas herramientas en una problemática escolar o en una situación social que presente con un compañero. Y por eso es tan relevante que seamos conscientes de lo que estamos transmitiendo, de lo que estamos enseñando, para que tratamos de dar un buen ejemplo, porque al final podemos decir muchas cosas, pero con el ejemplo es como realmente mostramos una experiencia y damos testimonio de vida, y es así como realmente los más pequeños aprenden. En particular, Clau, que me mencionaba los patrones de comportamiento nocivos, son desafortunadamente muchos. Desde la forma en que se solucionan los problemas, no hablando, sino gritando, por ejemplo. No involucrando a los niños a su edad en la toma de decisiones, sino imponiendo absolutamente todo, hasta algo tan sencillo sobre qué color de ropa se van a poner, o si pueden elegir a lo mejor entre dos frutas, ¿no? O sea, algo de igual valor o con igual valor nutrimental, pero que se le dé la autonomía, la posibilidad al niño de que él vaya decidiendo. Que cuando se enfrenta a un problema, en lugar de buscar las diferentes alternativas de solución, supongo que has tenido esta experiencia, pero hay personas que encuentran más problemas, ¿no? Yo a veces digo mucho que hay gente que encuentra soluciones a los problemas y hay personas que están habituados a encontrar problemas a las soluciones.
Entonces, siempre que se presenta una solución, se le encuentra otra problemática y otra traba, hasta que realmente se vuelve algo difícil de solucionar desde esa perspectiva individual. Cuando en realidad tendríamos que tener la posibilidad de vislumbrar todas las opciones que tenemos y a partir de ahí aplicar nuestro discernimiento para poder identificar qué sí hacemos y cuál es el camino que a lo mejor no es el idóneo y por tanto lo dejamos a un lado. También tiene que ver sobre la forma de educar a los hijos. Antes se usaba mucho una forma mucho más autoritaria en donde había un castigo corporal severo. Y después nos fuimos al otro lado, en donde ya no se sancionaba o ya no se ponían límites a los niños, y eso también empezó a generar muchísimos problemas, sobre todo en la formación de las características emocionales de los niños, y muchas veces encontrábamos niños que ellos eran los autoritarios, y que ellos eran los que castigaban de alguna forma emocionalmente a otros niños o incluso a sus papás. Entonces, la idea de esto es, a pesar de los patrones de comportamiento que tengamos, tener la capacidad para poder identificar cuáles son los que se pueden aplicar en la vida diaria y que son saludables y cuáles no, para a partir de ahí construir nuestro propio estilo de crianza y nuestro propio estilo para relacionarnos con los demás. Y esto que estás diciendo es que muchos se quejan que vivimos ahorita en una época de padres que nos mandaron y que ¿no? Y que ahora los hijos también nos mandan, de los mandados. Que tiene que ver con esto que estás hablando, que tiene que ver mucho de cómo nos educaron. ¿Y qué te parece que le pido a Lore que haga la primera dinámica para poder, pues darle esta frescura aún más con los chicos? A ver, dinos. Claro, Clau. Pues ahorita hablando de los patrones, la primera dinámica es referente a, en 5 palabras, ¿cómo nos podrías decir que se pueden reconocer estos patrones que cada quien podría sentirse identificado o no? Disposición para observar, es decir, tener todos nuestros sentidos para poder tener observación, tener capacidad de escucha, de atención y concentración flotante, no solamente hacia un aspecto, sino hacia el panorama general, distinguir en intensidad y en forma y en fondo las situaciones que se están presentando y aceptación de las cosas que están en nuestras manos cambiar y reconocimiento de aquellas cosas que no tienen que ver directamente con nosotros. Sí, y llevarlo a la acción, yo diría, porque a veces también nos quedamos como... En la parte contemplativa, ¿no? Sí, ya reconocí, ya es donde está el problema. Si no lo llevamos a la acción, no vamos a poder hacer el cambio, chicos. Así es que hay que entrarle a la acción, ¿no? Ya es un área de oportunidad la que vamos a tener ahí. Y gracias, Lore, por la participación. Y me pareció que a partir de lo que estábamos platicando, creo que también es muy relevante hacer mención el impacto que tiene en la salud mental de las personas estos patrones nocivos y dañinos en las familias. Sí, yo pienso que hay muchas cosas, y no es que prácticamente todo, que comienza en la familia y que la salud o la enfermedad, el bienestar emocional integral que se tenga o la ausencia del mismo depende mucho de esos pilares que se construyeron cuando éramos pequeños en cada uno de nuestros senos familiares. Si estos patrones inadecuados de comportamiento nos llevan a insultar, a degradar, a gritar, a poner apodos que a veces a las personas les resultan chistosos, pero en realidad son lastimosos para los demás, ese chiquito va a crecer con muy poca seguridad personal, con un autoconcepto muy pobre, con una autoestima baja, y por lo tanto no va a poder asumir la valía que tiene respecto a sí mismo y respecto a las relaciones y las interacciones que tenga con los demás. Uh-huh. Si la educación, como habíamos mencionado ahorita, se basa en el castigo corporal, eso es un tipo de violencia. Y no estamos hablando de una llamada de atención, sino que
hay familias en donde verdaderamente los golpes llegan a ser muy dramáticos, tanto que llegan a constituir un tipo de abuso respecto a los niños. Y es abuso porque hay una autoridad mucho mayor con niños o con adolescentes, hablando de estos casos en particular, que son indefensos y que por diferentes situaciones no pueden responder de la misma manera, o a veces incluso en una situación muy triste no tienen escapatoria, sino que tienen que quedarse dentro de ese seno de violencia. Cuando hay violencia, evidentemente se va formando una alteración en los conceptos de cómo se tienen que relacionar con otros. Y a veces, de forma equivocada, se llega a actuar de la misma manera con todos los demás, con compañeros de escuela, con a lo mejor familiares de la misma edad, con reto y oposición ante las figuras de autoridad, o a veces incluso con los animalitos o con otros seres vivos. Y esto es un elemento fundamental que, bueno, ya es otro tema poder ahondar en eso, pero la violencia ejercida hacia otros seres vivos y hacia los animales en particular es un elemento muy llamativo de lo que posteriormente se puede constituir como un trastorno de la personalidad y como una persona que va a romper todas las normas sociales y que se va a convertir en un ser que es realmente violento y que no tiene esta capacidad de empatía o para poder identificar el sufrimiento que tiene con los demás. Entonces, habrá que identificar cuáles son los patrones sanos y cuáles son los patrones nocivos para no continuarlo de esa forma. Alguien que tiene ya este patrón lo puede detectar y puede tener la voluntad de quererlo cambiar. Cuando ya hay un trastorno de personalidad, como el trastorno de personalidad antisocial, no se tiene ese nivel de conciencia como para detectarlo, es decir, se sabe qué es lo que está funcionando de manera equivocada, pero se hace a propósito. O sea, se ejerce sufrimiento hacia el otro a propósito, voluntariamente, que eso ya es una situación muy complicada de poder modificar. Pero previo a esto, si es que no hay un trastorno de personalidad de este nivel, sí se podría identificar que algo está sucediendo, sobre todo a partir de reconocer el impacto que tiene la conducta de esa persona en los demás, el susto o el desagrado que genera en los otros, sobre todo en los niños chiquitos. Los niños chiquitos son muy evidentes o muy claros, muy transparentes de lo que están sintiendo. Entonces, si a un niño chiquito se le grita o si tiene miedo respecto a algo, entonces automáticamente va a poder identificar que la otra persona que está viendo esa reacción física en el niño, que a lo mejor está actuando mal o que la intención, aunque no haya sido negativa o nociva, está generando un impacto tóxico o dañino en el otro. Y cuando se dice que como el primer paso es el reconocimiento, entonces cuando hay reconocimiento de lo que uno está haciendo mal, en conjunto con la voluntad para el cambio, es que ya se puede empezar a transitar como por un camino de renovación y de salud. ¿Y a qué edad se puede detectar o hasta qué edad un niño puede comenzar a tener este tipo de trastorno? Cuando hablamos de niños, se habla de un trastorno de conducta. Muy bien. Ya cuando se convierte esa persona en un adulto, es decir, que la personalidad ya está conformada y ya no solamente hablamos de características emocionales, es que ya se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Sin embargo, desde los niños chiquitos se puede identificar con mucha claridad el trastorno de conducta porque se hace trampa, es una persona que tiende hacia la mentira, muchas veces también fomentado por los padres, que también eso es llamativo, porque hay veces que estas conductas son perpetuadas por los papás, son motivadas por los papás. Cuando se disfruta de hacerle daño al otro, cuando se molesta deliberadamente al otro, cuando hay oposicionismo franco, abierto, constante de las normas, y sobre todo cuando ya hay conductas disruptivas, por ejemplo, que ese niño o adolescente incluso se escapa de su casa constantemente, sobre todo si se escapa en la noche, cuál es la motivación que tiene para escaparse y que muchas veces esta motivación tiene que ver con hacer sufrir a los papás. Entonces me voy a escapar de mi casa y no voy a decir en dónde voy a estar para que ellos sufran lo que está pasando, ¿no? Para que no sepan realmente en dónde estoy.
Y lo que hablábamos del sufrimiento hacia los animales, o sea, ejercer crueldad física hacia los animales también es un elemento fundamental. No debe de considerarse algo chistoso, divertido, ni nada parecido, porque realmente es una situación grave que deriva en trastornos de conducta pues, peligrosos, ¿no? Que causan alteración en uno mismo y en los demás. Y si se trata, si alguien que nos esté escuchando está viendo que hay este patrón y busca apoyo, ¿a quién debe de buscar para el apoyo? Y se puede, este apoyo le puede ayudar al niño a no tener el trastorno de personalidad. Sí, mientras más temprano, mejor. Entonces, si es que se empiezan a detectar algunos rasgos, vale la pena poder acudir con un especialista en el momento. Entonces, en ese momento poder acudir con un psicólogo, un psicoterapeuta especialista en niños o en adolescentes, dependiendo de cuál sea el caso. Y entonces, a partir de ahí, ya poder tener una guía de hacia dónde ir. Es decir, si solamente se requiere de atención psicológica, psicoterapéutica, o si se requiere a lo mejor una valoración psiquiátrica o una valoración neurológica, por ejemplo, y siempre tiene que estar involucrada la familia. La participación familiar es fundamental porque al final estamos hablando de un menor de edad que sigue viviendo en ese mismo seno, con esos mismos estilos de crianza. Entonces, si la familia no se involucra, es difícil que se pueda lograr algo. Sí, se tiene que ver cómo se está llevando la dinámica familiar para que no se siga generando esta situación, ¿verdad? Exactamente, dependiendo de la situación y de lo que vaya ocurriendo, es que ya se puede hacer otra cosa. Ya realmente pues puedes ver qué tan grave está la situación y qué tanto se puede intervenir para que pueda haber una mejor solución y no se convierta en un trastorno mucho mayor. Claro, y esto puede, como decías, generar a partir de la violencia. Entonces, me gustaría que les platicaras a todos nuestros seguidores, radioescuchas, ¿cuál es el ciclo de la violencia? Uh-huh. Mira, normalmente tiene que haber alguien que le llamamos víctima y otra persona que se llama victimaria. Uh-huh. A veces los roles no están tan bien definidos y otras veces sí, porque también muchas veces en las relaciones de violencia se genera codependencia. Y entonces es ahí cuando empieza a haber alguna mezcla y el victimario también se convierte a momentos en otro tipo de víctima y la víctima se puede llegar a convertir en otro tipo de victimario que ejerce otro tipo de violencia. Pero en general comienza con un elemento desencadenante de la ira o de la frustración o del estallido de ese victimario. Y entonces el victimario no va a tener la posibilidad de identificar qué está pasando con él mismo, sino que en realidad va a generar una culpa hacia la otra persona. Entonces le va a decir, sí actúo así porque tú me provocaste. Realmente tú lo hiciste, señala al otro. Esa persona se va a sentir culpable y va a pensar que verdaderamente provocó, entre comillas, esa situación. Entonces va a aceptar con resignación esa conducta violenta. Hay dos opciones, que acepte la conducta violenta y que permanezca en el ciclo de la violencia, o a lo mejor que intente huir. Si intenta huir, puede ser que se rompa el ciclo de la violencia o que a lo mejor el victimario pide una disculpa. Entonces se acerca y dice, sí, la verdad, sí me excedí, no debí de haberlo hecho, te pido una disculpa, hace promesas, no va a volver a ocurrir, pero vuelve a ocurrir. Y entonces se mantiene ese ciclo hasta que llega un momento en que la víctima realmente decide salir y romper este ciclo de la violencia para poder romper también con la codependencia que muchas veces está concomitante y ya entonces tener una vida diferente. ¿Y en qué momento la persona tiene que pedir ayuda? ¿En qué momento si está detectando algo de este ciclo tiene que pedir ayuda y en dónde? Desde el primer momento, diría yo, desde la primera parte tendría que pedir ayuda psicológica hacia los centros de atención a la mujer, por ejemplo, si es una situación hacia la mujer o si está ocurriendo hacia los niños dentro del seno familiar, que alguien más cercano
a lo mejor algún tío, algún pariente realmente pueda solicitar atención para sacar a la víctima de violencia de ese seno de la violencia. Porque mientras siga dentro del lugar, no se va a poder hacer nada y esto va a perpetuarse y lo que va a ocurrir es que va a ser cada vez más intenso. Entonces, la violencia va a ser más frecuente, más intensa y va a ser mucho peor la afectación que tenga la víctima. Gracias, Eri. Aquí me gustaría preguntarle a Mau. Mau, platícanos, ¿tú has visto algún grado de violencia en alguna familia o en tu entorno donde te sientas pues en riesgo o donde veas que es importante que tengamos que hacer algo como sociedad? No, claro, la verdad no he estado presente en casos de violencia, la verdad. Y en lo que hemos observado ahora en el COVID, ¿sabes de algo o has observado algo que esté pasando en nuestro entorno? Pues he escuchado que mucha gente como que ahora está más estresada y que como nuestra familia es nuestro círculo más cercano, tendemos a desahogar ese estrés con la familia, de forma pasiva, como en el lenguaje que usamos a veces con ellos o con acciones chiquitas, pero así como actos de violencia graves, no, ninguno. Pues entonces aquí le vamos a preguntar entonces a Eri. Eri, dinos, ¿qué tipo de violencia afecta a nuestra sociedad en general? Para aquellos que no lo han observado como Mao y que en algún momento lo lleguen a ver, ¿qué es lo que está afectando a nuestra comunidad? Yo creo que todos en mayor o menor medida hemos estado en contacto con la violencia, porque desafortunadamente es parte de la cotidianidad. Quizás si hemos sido como de este sector privilegiado, no lo hemos vivido de manera dura o directa o cruda, pero basta con ver los efectos que tenemos a nuestro alrededor o las noticias, por ejemplo, como para darnos cuenta de tanta violencia en la que tenemos en nuestro entorno, en nuestro país y también en el mundo, que desde mi punto de vista la violencia es uno de los pilares que han degradado la convivencia, las relaciones interpersonales y que han deteriorado la salud que tenemos en todos, ¿no? Específicamente ahora con esta situación de pandemia, pues la violencia se ha recrudecido. Desafortunadamente, si ya teníamos índices elevados de violencia intrafamiliar, de violencia de género, si somos puntuales hacia ese tema, de violencia infantil y de violencia también a los grupos vulnerables, por ejemplo, a los adultos mayores, ahora que hay confinamiento y que hay una situación de mucho mayor estrés, entonces las personas tienen más dificultades para poder manifestar sus emociones de manera apropiada y tienen estos arrebatos o explosiones de violencia verbal, psicológica o física cada vez mayor. En la pandemia, los índices de violencia han incrementado. Las llamadas que se hacen a las líneas de atención telefónica para buscar algún tipo de contención o de ayuda también han sido mucho mayores y la violencia hacia los niños también ha recrudecido. Entonces, me parece que es fundamental poderlo identificar y poder cambiar este aspecto en lo que esté en nuestras manos, porque hay veces que no podemos realmente intervenir en un punto en particular en una familia, pero sí podríamos tratar de modificar esos aspectos y de brindar nuestro apoyo hasta donde se nos sea posible, teniendo muy conscientes que nosotros somos responsables y artífices también del cambio comunitario, del cambio social que se tiene que ejercer. Claro, y como artífices estamos haciendo este programa para crear esta conciencia y aquel que no lo sabía, bueno, ya queda ahorita en su conciencia para poderla llevar a la acción y hacer algo al respecto. Y aquí me gustaría que ahora nos ayude Lore a hacer la última actividad. Lore, porfa. Sí, claro, Clau. Bueno, de las dinámicas tenemos una ruleta Humanízate, en donde tenemos distintas dinámicas y hoy en el programa le pediré a Erika que me diga cuándo presionar y cuándo detener para ver qué dinámica saldrá. A ver, ¿empezamos?
Ya. Ok, nos sale una historia de éxito en 30 segundos. Nos gustaría que nos compartieras alguna historia que tengas, que haya sido pues muy importante y sea pues más en 30 segundos. En resumen, tantas historias de personas que he conocido en consulta privada que han tenido situaciones realmente difíciles, que han enfrentado situaciones muy dolorosas y que con su testimonio han dado ejemplo de que las problemáticas se pueden resolver, que la vida vale la pena vivirla, que se puede tener esperanza y que siempre hay una posibilidad de estar bien y de hacer el bien. Ay, muy bien. Quedó muy bien para cerrar. ¿Hay algo que te gustaría añadir, Eri? Pues nada más, Clau, yo creo que todos tenemos situaciones de sufrimiento o conocimiento de situaciones adversas, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a la psicoterapia, estamos en contacto con el dolor, con el sufrimiento humano constante y eso nos hace sensibilizarnos. Yo creo que esa sensibilidad y esa empatía tendríamos que tenerlos todos y reconocernos en la mirada del otro. Para mí eso es fundamental para poder generar un cambio y para disminuir los índices de violencia pues que desafortunadamente nos están invadiendo. Te agradezco mucho, Erika Benítez. Gracias, Clau. Benítez. Gracias a todos ustedes, gracias a Mauricio Vargas, a Lore, que también nos está ayudando aquí, a Lore Aguilar, y gracias a todos ustedes que nos acompañan martes y jueves en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, los jueves de 7 a 8, en nuestra página de YouTube. Ahorita, como decía Erika, necesitamos hacer esta conciencia, crear vínculos de confianza en la sociedad, donde sepamos que podemos apoyarnos unos a otros, pero para ello también necesitamos tener este conocimiento para ser más asertivos, y es por ello que Humanízate se ha dado la tarea de traer todos estos programas para que lleguen a sus casas, a sus comunidades, lo puedan compartir y así poder tener una forma más eficiente de solucionar pues lo que esté sucediendo en nuestro entorno, comenzando por nosotros mismos. Les agradezco que diario le estén echando tantas ganas pues a la vida, que a este mundo venimos a ser felices, pero tenemos que trabajar para ello y ser conscientes plenamente de lo que está pasando, tener esta mirada y reaccionar para un bien común. Gracias también a todos los que están colaborando en Humanízate, a mis profesores tan queridos que están también tan pendientes de esta donación de su cátedra aquí mismo, y a mis alumnos que también donan su tiempo para toda la comunidad. Todos estamos aquí buscando este mejor y mayor entorno y encontrar esta felicidad unos a otros. Gracias y que tengan un excelente día.